Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Y bueno, empecemos por ahí. ¿Están preparando un congreso? Sí, estamos preparando un congreso para los días 8, 9 y 10 de noviembre, con 9, 10 y 11, como ves lo tengo bien claro. 8, 9 y el 11 en el Radisson. Sí. El congreso de los 100 años de la Sociedad de Psiquiatría. Es un congreso para celebrar los 100 años que además está centrado en la clínica. El nombre del congreso es Clínica, Interdisciplina y Contexto. O sea, todo aquello que nos une, la posibilidad de ver a los pacientes, la capacidad de ver a los pacientes, es la clínica, es lo que es soberana para nosotros, pero la clínica ahora agrega la interdisciplina, el trabajo con otras disciplinas, además de la psiquiatría, con médicos de otras especialidades, sociólogos, psicólogos, asistentes sociales, y la evaluación del contexto. Es bueno que se esté dando. Y claro, esa es la idea. Y está buena esta integración con otros lugares del mundo para saber qué se está haciendo o qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Ese tipo de conclusiones se sacan. Tenemos una evaluación de cómo estamos nosotros en ese sentido respecto a la región o al mundo. Yo creo que más allá de que haya una evaluación, lo que sí tenemos desde la Sociedad de Psiquiatría ha sido el interés constante en confrontar lo que hacemos nosotros con lo que... de hecho, nuestros congresos, que no han tenido una regularidad anual como tienen otros países, sí se caracterizan por la calidad y la presencia fuerte de invitados extranjeros, lo cual nos permite, de alguna manera, confrontar o establecer este tipo de parámetros que tú mencionabas. Cada vez más se habla de salud mental, por suerte, y de psiquiatría. Ya no es una mala palabra, como en un momento era. ¿Hay psiquiatras en todo el país? ¿Cómo estamos en relación a eso? Hay un buen número de psiquiatras en términos de número específico, pero no hay una buena correlación entre los psiquiatras que están en Montevideo y en el interior. Y además la especialidad en este momento se está viendo muy exigida por muchas consultas que no son específicamente para los psiquiatras. Entonces los psiquiatras tenemos menos disponibilidad. Hay muchas consultas que se podrían resolver en otros niveles o con otras personas de otras disciplinas. Por eso el tema de que el congreso sea interdisciplinario también puede ayudar a eso, ¿no? A distribuir mejor el trabajo que tiene que ver con la salud mental. Y para doña Pocha, don José y Fito, para que entiendan, ¿no? En un idioma criollo, porque se habla mucho de la esa palabra... Desmanicomialización. Exactamente. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Eso es positivo? ¿Es real? ¿Es posible? Sí. Sin duda que esto, es una tendencia que... A nivel mundial. Cuyo objetivo, a nivel mundial, es tratar de sacar el eje de la enfermedad mental del hospital psiquiátrico y trasladarlo a otros ámbitos asistenciales. Es un proceso que en nuestro país se viene dando, quizá con lentitud, quizá no de la forma que todos quisiéramos, pero se viene dando. Y yo creo que es positivo. Es positivo porque implica además incluir en el tratamiento aspectos que van más allá de lo estrictamente médico, de lo estrictamente medicamentoso. Sí. ¿Y que tiene que ver con la comunidad? Sí, justamente la participación comunitaria en una forma más permanente, donde el recurso de la hospitalización sea un momento puntual en la evolución de la enfermedad. Pues nunca como en este tiempo hemos hablado de salud mental, ¿no? Desde la ley, ahora con la rendición de cuentas, esta partida especial, pero uno tiene la sensación de que, más allá de proyectos muy generosos como el del Hospital Vilar de Bo, tú fuiste director del hospital durante muchos años, ese trabajo en comunidad ha quedado muchas veces en esfuerzos a pulmón de selva, de gente que ha sido de una nurse, un doctor, alguien que ha llevado colectivos de grupos que han generado emprendimientos, pero que no hay una visión sobre esa interrelación de disciplinas que ustedes hablaban con respecto al Congreso, de la necesidad de que esa correlación de esfuerzos se dé también desde la sociedad, ¿no? Desde del departamento, de donde sea, se elija que sea quienes trabajen en esa integración de las personas con patologías psiquiátricas.
Desde el año 85, 86, a la salida de la dictadura, se empezó a trabajar en proyectos que tenían que ver con una mayor integración de las disciplinas, una desmanicomialización mayor, los cierres de los hospitales psiquiátricos monovalentes con todos los vicios y las dificultades que tenían. Y eso fue redundando en distintos proyectos y distintas situaciones hasta que se llegó a esta ley de salud mental. Esta ley de salud mental es una ley buena por sus intenciones y apunta justamente a eso, a que aquellas soluciones que hace un siglo eran adecuadas, bueno, en este momento necesitamos otras, una integración mayor de la comunidad, sacar a los pacientes de los lugares donde, bueno, estaban recluidos, una mayor integración social de los pacientes y una mayor integración de la sociedad para que pueda entender y ver qué es lo que está pasando y, bueno, ayudar a estas personas. Eso ha tenido, a lo largo de todos estos años, avances y retrocesos, pero se han construido unas cuantas cosas y la idea es que se sigan construyendo. Estas últimas declaraciones, este último proyecto que apareció en el Ministerio de Salud Pública, asignando una cierta cantidad de dinero, bueno, está bien orientado, apunta a esas estructuras. Vamos a ver después qué es lo que se puede hacer. No sé si además la cifra esa que se plantea es suficiente, probablemente no lo sea. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Sí. Ahora, pero hablando de cerrar los manicomios y atenderlos de otra manera dentro de las sociedades médicas o de los hospitales, ¿están capacitados los hospitales o las sociedades médicas como para atender o internar? ¿Sí? Yo creo que parcialmente. Ahora, estamos hablando de un proceso que es fundamentalmente cultural y que no se va a dar de un día para el otro. Largo. Porque en algunos países se intentó esta forma más como abrupta, digamos, y fue como un efecto boomerang, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que trabajar en eso y hay que ser optimista en el sentido de que los cambios siempre son lentos y además necesitan un apoyo presupuestal importante, que a la larga redundará sin duda en mejores niveles de atención, mejor atención a los derechos de los pacientes, mayor implicancia a nivel comunitario y costos menores en el mediano y largo plazo. Pero claro, como es en el mediano y largo plazo, no siempre es fácil de ver. Sí, a mí me da... No quiero enredarme en hablar de grandes proyectos, porque estamos hablando por un lado de desmanicomialización y por otro lado de internación compulsiva de los adictos, ¿no? Entonces hay como cosas que no hay mucha coherencia. Pero a nivel de la medicación, por ejemplo, hay como una cierta perspectiva desde los vecinos comunes como somos nosotros, e incluso desde los periodistas también, de que hay como mucha gente que consume medicación y que se automedica o que va de repente una vez al psiquiatra, después pasan 10 años y no corrige esa dosis ni nada parecido. Hasta por esos mismos problemas de agenda que ustedes traían acá a Ciudad Viva. ¿Cómo es la realidad? ¿Es un estereotipo, es una visión que se tiene desde afuera o realmente hay una problemática respecto a eso? Yo creo que hay una problemática respecto que hace tiempo que eso sucede, ¿no? Eso sucede por varias cosas. Primera, porque los recursos de atención son limitados. Hay otros recursos de atención más allá de la medicación, que son las psicoterapias o las aproximaciones psicosociales, y son bastante más limitados y bastante más caros. Entonces, muchas veces la psiquiatría termina siendo una situación donde viene el paciente, se hace una entrevista breve y se le da medicación. Y eso resuelve algunas cosas, ayuda muchas veces, y la medicación es algo muy útil para sostener determinadas situaciones. Pero no se va más en profundidad con otros métodos que servirían mucho más. O sea, ¿sería evitable que llegara a medicarse si hubiera sido atendido por otros ¿Sería evitable servicios? o se disminuiría menos, o se disminuiría la cantidad de medicación necesaria, sobre todo los tiempos de utilización, y se integrarían otro tipo de tratamientos que son también importantes, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas razones para que eso suceda así. Eso es en todo el mundo, no es solo en el Uruguay, ¿no? La psiquiatría cada vez más está tratando de salir de ese corset donde está marcada por el uso de psicofármacos, pero bueno, no es fácil.
Me imagino también que ustedes deben estar al tanto, obviamente, que en las ferias se venden medicamentos, obviamente. ¿Contra eso se ha podido avanzar? Bueno. Que obviamente son robados, además. Y obviamente por lo general. no es un tema de los psiquiatras. Claro, no es un tema de ustedes, pero les afecta. Empezamos bien, no es un tema nuestro, eso está clarísimo, ¿verdad? Ahora, esto se da también en otros ámbitos, porque lo más frecuente es la conversación entre vecinos, me pasa esto, me pasa aquello, Toma esto. ¿verdad? Yo tengo una prima que, o mi marido, digo, es general. Cuando estamos hablando en particular de psicofármacos, creo que tiene como otra lectura desde el colectivo. Genera quizás más inquietud, lo cual es lógico. Ahora, el doctor Civils hablaba recién del tema del trabajo en equipo, que sin duda es absolutamente atendible. Ahora, hay otros aspectos también. Tiene que ver quizá con el tiempo de las consultas, por ejemplo. La Sociedad de Psiquiatría hace tiempo que viene luchando, ¿verdad?, por mejorar el tiempo de las consultas. En nuestra especialidad, el tiempo, la escucha, es fundamental. Otro aspecto a mencionar acá son cuestiones organizativas. Lo que hablamos en algún momento también muy rápido aquí, que es esto de voy a mi mutualista, a mi prestador, pido hora para un psiquiatra y las horas en general son bastante alejadas, ¿no? Entonces digo, son factores que sumados generan distorsiones grandes, entre las cuales la automedicación es una de ellas, pero no es la única. Yo quisiera no dejar de preguntar esto porque en los últimos días hubo una campaña que salió en los medios que hizo bastante ruido, generó bastante conversación, que tiene que ver con esta cuestión de salir a la Rambla a comer bizcochos o conversar con alguien y me gustaría saber desde la mirada de ustedes ¿qué opinión tienen con respecto a esa campaña? O si ese es el mensaje correcto. Bueno, veníamos hablando de esto ahora cuando venimos para acá. En realidad, yo creo que esa campaña está bien intencionada, es adecuada porque permite que la gente se comunique más. Creemos que no está del todo bien fundada desde el punto de vista de su utilidad. Porque la mayor parte de las personas, por ejemplo, que tienen una depresión grave con riesgo suicida, no se van a comunicar espontáneamente, ni van a salir. La gente les dice, no, estás deprimido, anda a la Rambla. No tienen ganas de salir, no lo van a hacer, no se van a comunicar espontáneamente. Entonces, el pedirle a la gente que se comunique y que diga cuando se siente mal, puede ser útil, pero no va a ser para los casos más graves, va a ser para la gente que de todas maneras... Y bueno, no iba a intentar suicidarse, iba a pedir ayuda de alguna u otra manera. Me parece que es mucho más importante la posibilidad de que la gente pueda identificar aquellos elementos que sean de riesgo para acercarse a la persona. No, la persona muchas veces no va a pedir ayuda. Claro, al revés. Claro, hay que ver quiénes pueden ver algunos cambios, bueno, que nosotros sabemos cuáles son, las dificultades que tienen las personas para la comunicación, los cambios abruptos, los trastornos del sueño, bueno, el alcoholismo, y que el entorno, muchas veces la familia u otras personas allegadas se acerquen y bueno, a ver qué te está pasando, por qué no podemos hablar de estas cosas, quizás necesitas ayuda. Y ahí es donde más vale pecar por exceso que por omisión. Y eso... Pensamos que la orientación de esa campaña podría estar en ese lado. De todas maneras, es una campaña que por lo menos abre las puertas, pone el tema sobre la mesa y habla de la necesidad de comunicación en la sociedad, ¿no? Ajá. El foco es quién debe tener la acción, ¿no? La comunidad, como estamos hablando durante toda esta conversación, la comunidad tiene un rol fuerte, tanto en el tratamiento como en esta prevención. En eso de, como tú decías, doctor, pecar de exceso y no de omisión. Sí. Quizá esta campaña tenga la peque de no ser una campaña realmente, sino ser como acciones aisladas que parece que no están coordinadas con otras de otro tipo. Cuando hablamos de una campaña y sobre todo promoviendo salud mental, ¿verdad?, debemos pensar en las personas que realmente están afectados de una enfermedad mental, pero también en aquellos que están como en riesgo. Y esto implica acciones a nivel comunicativo, pero también acciones a nivel del territorio, en centros educativos, en locales comunitarios, ¿verdad? Implica también asegurar un acceso rápido a la asistencia, que es uno de los
De los problemas. de los cuellos de botella, como ya lo hablamos a esta altura más de una vez. Sí. ¿Cómo se soluciona? ¿Es con fondos o con estrategia? Con Ambas. Y más personal también, más psiquiatras, más psicólogos, más... O con lo que hay alcanzaría En si principio, estuviéramos... de acuerdo a parámetros internacionales, nosotros en ese sentido estamos bien. Estamos bien. ¿Verdad? Estamos bien. O sea que las cosas podrían funcionar mejor con los recursos humanos que tenemos. Pero ¿y por qué hay tanta demora entonces? No, y supongo que también tiene que ver en la demora que no es cualquier psiquiatra. Si nosotras, yo qué sé, para elegir un ginecólogo o una ginecóloga, elegís el de tu confianza, querés ir a esa persona, en un tema en el que la conversación, el contacto humano es tan vital, no sé, me imagino que no es al azar, que uno elige y de repente te llevas bien, te llevas mal, no es algo que se pueda resolver en estos tiempos que dan las consultas, ¿no? En 10 minutos, y que es una relación que se puede llegar a mantener en el tiempo. Y además que creo que antes te tienen que derivar, ¿no? Uno puede ir a su mutualista y pedir una hora en un psiquiatra. No necesariamente. Ahora sí se puede pedir directamente, por lo menos en algunas mutualistas, no sé si en todas. Ojalá el Congreso sirva también para poner estos temas sobre la mesa y la difusión de los periodistas, porque está interesante saber cuál es el rol nuestro. Por años se nos dijo que hablar de suicidio era transmitir, contagiar, por años, por décadas. Y ahora, por suerte, están abiertas las puertas a poder hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa. Y bueno, como Televisión Pública de Montevideo estamos, por supuesto, siempre con esa puerta abierta para hablar de esta temática y para saber cómo solucionarlo entre todos. El Congreso trae a cerca de 25 extranjeros y siempre en los congresos hay 2 o 3 actividades sobre suicidio. En este caso va a haber cursos con personas muy relevantes. El tema de hablar del suicidio, a esta altura sí, es importante hablar del suicidio y es importante hablar de la muerte. Una de las cosas que no se habla, la muerte y suicidio obviamente van de la mano, ¿no? Pero las concepciones acerca de la muerte, acerca de qué significa la muerte, qué significa el suicidio, por qué se suicida la gente, por qué apunta hacia la muerte, son cosas que la gente tiende a excluir por diversas razones, que no es el caso profundizar hoy. Pero esas cosas es necesario ponerlas. Yo creo que desde la educación primaria, sobre todo desde la educación secundaria, son temas que hay que hablarlos con educadores y con la comunidad. No es una cuestión solo de los psiquiatras, pero me parece que es importante y que eso habilitaría mucho a disminuir los intentos de suicidio, sobre todo. A veces además lo que más nos asusta es sobre todo las edades de los intentos de suicidio o de los suicidios realizados, porque es muy joven, estamos hablando de edades muy, muy jóvenes, es terrible. Algo de esto es lo que mencionamos relacional, de una campaña. La campaña también debe tener en cuenta estos factores, porque hay mensajes bien diferentes. Claro, porque según la población que querés llegar. De los mayores de edad, para el grupo riesgo de los jóvenes. Sin duda. Bueno, nada, gracias. agradecerles. Gracias a ustedes por el espacio. A las órdenes y cualquier